El amplificador, tan solo el 10%. En el mundo del audio existe una discusión más que constante sobre qué componente de la cadena de reproducción es el más importante. Muchos entusiastas y expertos argumentan que los altavoces son responsables del mayor porcentaje de la calidad de sonido, seguidos por la fuente, la sala y, finalmente, el amplificador. De hecho, se ha popularizado la idea de que el amplificador contribuye apenas en un 10% al resultado final. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O estamos subestimando el papel crítico que desempeña el amplificador en nuestra experiencia auditiva? En este post exploraremos en profundidad la importancia del amplificador, desmitificando la idea de que su impacto es marginal. Analizaremos su función, cómo interactúa con otros componentes y por qué, en muchos casos, puede ser incluso más determinante de lo que se cree. ¿Qué hace un amplificador en la cadena de audio? ¿O qué debería hacer? Ya hablamos de él, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Antes de evaluar su importancia, debemos entender qué hace exactamente un amplificador. Su función principal es tomar una señal de audio de muy bajo nivel, como la de un DAC, un giradiscos o un reproductor de CD, y aumentarla lo suficiente para que los altavoces o auriculares puedan reproducirla a un volumen, digamos, audible. Sin embargo, su labor no es tan simple como hacer que suene más fuerte. Un buen amplificador debe de mantener la fidelidad de la señal original, sin introducir distorsión o ruido alguno. Proveer suficiente corriente y voltaje, que no vatios, para manejar las demandas de los altavoces, especialmente en pasajes musicales complejos. Tener una impedancia de salida adecuada, para evitar pérdidas de frecuencia o amortiguación incorrecta del cono del altavoz, el damping factor. Manejar transitorios muy rápidos, como golpes de batería o picazzos de cuerdas, sin comprimir lo más mínimo la dinámica. Si el amplificador falla en alguno de estos aspectos, el sonido se verá más que afectado, independientemente de la calidad de los altavoces o de la misma fuente. El mito del 10%, ¿de dónde viene? La idea de que el amplificador solo contribuye en un 10% al sonido final proviene de una simplificación excesiva. Algunos argumentan que los altavoces tienen un impacto muchísimo mayor. Yo soy uno de los que cree eso, porque convierte la señal eléctrica en sonido y sus limitaciones, respuesta en frecuencia, distorsión, dispersión, etc., son más evidentes. Las fuentes, DAC, vinilo, streaming, definen la calidad inicial de la señal, por lo que un mal formato o conversión arruinará el sonido desde el principio. El amplificador, señores, solo reproduce lo que recibe, o así lo debería hacer, por lo que si es competente, no debería añadir ni quitar absolutamente nada. No existe la coloración, no me cansaré de decirlo, o no debería de existir al menos. Ya lo tratamos en un anterior post. Sin embargo, esta visión ignora que un amplificador deficiente, insisto, deficiente, puede arruinar incluso los mejores altavoces y o fuentes. ¿Por qué el amplificador puede ser más importante de lo que parece? La relación entre amplificador y altavoces. Los altavoces no son componentes pasivos. Tienen una impedancia variable, señores, ya lo vimos, según la frecuencia. Y algunos modelos, especialmente los de baja sensibilidad o impedancia compleja, requieren de amplificadores con gran capacidad, insisto, de corriente y control, no de vatios. Un amplificador débil puede, y de hecho lo hace, comprimir la dinámica en pasajes musicales muy exigentes, sobrecalentarse o entrar en distorsión o en clipping, cortando la música, generar distorsión armónica al no poder manejar picos repentinos de tensión. Ejemplo, un par de altavoces Magnepan, por ejemplo, planos magnéticos de baja sensibilidad, sonarán planos sin vida, con un amplificador de baja corriente, baja potencia, pero combinarán dinamismo y claridad con uno muchísimo más robusto. El factor de la sincronización, el slave rate. El slave rate
tasa de respuesta del amplificador determina qué tan rápido puede reaccionar a cambios bruscos en la señal. Si es demasiado lento, perderá detalles en transitorios, como el ataque de una guitarra o una percusión. Distorsión y ruido. No todos los amplificadores suenan igual, aunque algunos no se cansen de insistir en que todos suenan iguales. No todos suenan iguales. Yo soy uno de los que dice que todos suenan iguales, pero con matices. Algunos introducen distorsión armónica total, THD, que puede ser realmente audible. Ruido de fondo, hiss o hum, especialmente en modelos con fuentes de alimentación, digamos, inadecuadas o deficientes, también hablamos de ello. Intermodulación o IMD, que afecta la claridad en mezclas complejas. Un buen amplificador debe ser totalmente transparente, pero algunos diseños, como los de válvulas, añaden coloración, insisto una vez más, deliberada, lo que puede ser desagradable según el gusto del oyente. Yo lo odio. La fuente de alimentación, el power supply, también hablamos sobre ella, pero vamos a repasarla. Un amplificador necesita de una fuente de alimentación robusta, con garra, para mantener un voltaje estable bajo carga. Si la fuente es débil, el sonido puede colapsar en pasajes dinámicos, un problema muy común en amplificadores baratos, por ejemplo, de clase D mal implementados. También hablamos sobre la clase D en un anterior post. Casos en los que el amplificador marca la diferencia. Auriculares de alta impedancia. No me gusta hablar de modelos ni de marcas, pero es necesario. Unos Sennheiser HD800 de unos 300 ohms o unos Beyer Dynamic DT880 de 600 ohms. Necesitan de un amplificador con suficiente voltaje, no vatios, voltaje, tensión, para sonar con un cuerpo y dinamismo. Conectarlos directamente a un teléfono o una placa de sonido básica resultará en un sonido débil y sin graves. Así de simple. Altavoces electrostáticos, como los Martin Logan, por ejemplo. Estos altavoces requieren amplificadores especializados con alto voltaje de salida, no vatios, voltaje de salida, ya que su diseño es completamente diferente al de los altavoces dinámicos tradicionales. Sistemas de alta fidelidad, hi-fi o high-end. En sistemas de gama alta, pequeñas mejoras en el amplificador se notan muchísimo más, porque los altavoces y las fuentes ya están optimizados. Un cambio de amplificador puede revelar micro detalles y mejorar la imagen estéreo, la holografía y los 360 grados. Entonces, ¿el amplificador importa más que los altavoces? No se trata de competencia, señores. Todos los componentes son importantes. Yo abogo por el 30-30-30-10. Pero el amplificador es el puente crítico entre la fuente y los altavoces. Un sistema desequilibrado, altavoces excelentes con un amplificador mediocre, sonará peor que uno equilibrado, altavoces buenos con un amplificador adecuado. Bueno, conclusión, ¿realmente solo el 10%? La afirmación de que el amplificador solo contribuye en un 10%, vuelvo a insistir, es una generalización peligrosa. Su importancia depende del contexto. En sistemas sencillos, con altavoces fáciles de manejar, pueden ser muchísimo menos crítico. En sistemas exigentes, auriculares de alta impedancia, altavoces electrostáticos, altavoces que necesitan de mucha corriente, orquestas complejas, un buen amplificador puede ser la diferencia entre un sonido plano o uno realmente holográfico y envolvente. Un amplificador no es solo un accesorio, es parte del corazón que bombea la señal con precisión. Subestimarlo puede limitar la potencia y el potencial de toda tu cadena de audio. Un simple bonus. ¿Cómo elegir un buen amplificador? Potencia adecuada. Al menos 1,5 a 2 veces el RMS de sus altavoces para limitar el clipping. Insisto, 1,5 o 2 veces el RMS de tus altavoces. Sí, más amplificador que potencia de altavoz. Baja distorsión, Total Harmonic Distortion o THD. Siempre inferior al 0,01%. Impedancia compatible, 4, 8, 16 ohms según los altavoces. Buena relación de señal-ruido, SNR, siempre superior a los 120 dB. Fuente de alimentación robusta, transformadores grandes, filtros de gran calidad. En resumen, el amplificador puede no ser el 80%, evidentemente no lo es,
pero tampoco es solo el 10%. Es una pieza clave cuando está bien elegida. Esto permite que el resto de los componentes brillen. No lo subestimemos.